Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 561 Taller de Buscadores de Conocimiento. Esther Keshev, sí, muchas gracias. Buenos días, buen día para ti, como siempre, cuando y donde sea que escuches esta serie de Buscadores de Conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Como siempre, te damos la bienvenida nuevamente. Como siempre, tratamos de extender el hilo del conocimiento del hombre, no solo sobre lo que es sobre nuestro cuerpo y nuestra fisicalidad, sino sobre nuestra conexión con otras dimensiones y lo que llamamos estructuras. Uno de los mayores problemas para la ciencia y la tecnología actuales es que nos hemos acostumbrado a los recursos energéticos de este planeta. Y en un pasado reciente en la historia del hombre hemos extendido nuestro conocimiento al usar un poco de lo que está conectado físicamente a este planeta, pero un poco tal vez de lo que viene de afuera, de lo que hablamos. Nosotros durante miles de años, como raza humana, dependimos de la madera y algo más, y luego del carbón y luego de algo más. Y luego nos convertimos en el hombre del petróleo y el gas y nos convertimos en la fuerza dominante para el hombre, en cómo progresará y cómo se desarrolla tecnológica o socialmente y el resto. Y un poco en el pasado muy reciente nos dimos cuenta de que podemos usar lo que está unido a la Tierra y hacemos un sistema. Lo llamamos molino de viento, o lo que yo llamo atrapapájaros. Entonces nos convertimos en los chicos de los molinos de viento. Estamos colocando muchos de ellos en todas partes. Algunos funcionan, otros no. Y obtenemos algo de lo que no está unido físicamente en la Tierra, pero flota. Luego, en el pasado reciente comenzamos a aprender sobre las células solares, lo llamamos suministros de energía y muchos de nosotros colocamos estos espejos en todas partes y estamos muy contentos con lo que obtenemos, lo llamamos energía libre y el resto. Pero, ¿qué pasa cuando salimos de la atmósfera terrestre? No hay petróleo, no hay madera. Desafortunadamente, los vientos solares no están en camino hacia aquí para hacerte volar y luego soplar ventiladores para ti y hacer que tus cazadores de pájaros hagan el trabajo. Y definitivamente en la profundidad del universo los paneles solares no funcionan, especialmente cuando estás entre dos sistemas solares y es el universo en la galaxia. Por lo tanto, el hombre tiene que dar una idea, una comprensión del uso de las energías universales, utilizando sistemas que traigan energías del universo. En algunos lugares podríamos tener lo que llamamos campos cósmicos flotando en la corriente en algún lugar, pero no te sirven de mucho si no tienes un sistema. Y en otros lugares tenemos que idear sistemas, Dios sabe cómo, en el lugar oscuro del universo, para encontrar algunas respuestas.
para poder sustentar la vida. O tomamos un nuevo pasado reciente, lo que llamamos no muy nuevo, y ponemos reactores nucleares en nuestros, los que llamamos satélites y todo lo demás. Y como submarinos, que tenemos una extensión de vida de tal vez 30, 40 o 50 años en el espacio vibrando, colgando algunas corrientes eléctricas para nuestro sistema y esperando que el sistema se mantenga operativo. Así que para que el hombre se convierta en un hombre del universo, para que el hombre se convierta en pasajero del universo, tanto en la dimensión física como en el alma del hombre, el hombre tiene que buscar nuevos recursos, de nuevas maneras que nunca logró hacer. De alguna manera, mientras permanezcamos apegados y conectados a los recursos de este planeta, el hombre no puede convertirse o hacer excursiones de largo plazo en lo que llamamos el universo. Aunque escuchamos nuestro cosmólogo y nos dice que se necesitan 10.000 años luz para llegar a otro lugar. Así que con el conocimiento actual del combustible del hombre, el universo y en el espacio, es un sueño lejano. A menos que intentemos un nuevo combustible, un nuevo método de energía, un nuevo método de crear energía, nuevos métodos de utilizar la nueva energía de una manera que permita al hombre convertirse en pasajero del universo. ¿Qué significa esto y a dónde nos lleva el hombre? Cualquier cosa que no sea utilizar los materiales físicos o los rayos solares y la energía nuclear, de acuerdo con la ignorancia de nuestros científicos actuales, no es válida. Así que, como dijo el presidente Xi de China, Su Excelencia, estamos prisioneros, somos literalmente tomados como rehenes por los científicos, debido a la falta de comprensión, debido a la limitación, debido a la arrogancia de su posición. Y aquellos que vienen con nuevos conceptos, nuevas ideas, nuestros sistemas de energía, sistemas que funcionan, todos son lo que llamamos rechazados porque no encajan en el estado material de la vida del hombre. En cierto modo, los científicos que aportan las nuevas tecnologías para que el hombre pueda vivir en el espacio en condiciones a largo plazo, en las que las leyes van en contra de los estados de la materia, se convierten en criminales, como el señor Merante Macaulay Culkin, como muchos otros científicos, porque introducimos una nueva tecnología, en cierto modo una tecnología revolucionaria, y por eso estamos alienados, porque nuestros científicos actuales son ladrones, una panda de bandidos y criminales que para mantener su posición y su prestigio hacen que los demás sean criminales, clasificados como criminales. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo que tenemos que investigar y de algún modo eludir el dogma actual de la gente que nos toma como rehenes. La limitación de que el hombre salga de esta aldea de la tierra ahora ha sido retenido como rehén por un grupo de criminales llamados científicos. O falsos científicos, como hemos visto a Einstein, hemos visto a Stephen Hawking y hemos visto a los demás. Promovidos a nivel nacional por su posición en la nación y el resto. Ahora vemos esto más en China. El gobierno chino, los científicos chinos son mantenidos como rehenes por los que llaman académicos, un grupo de bandidos y ladrones en nombre de una nación. Tenemos lo mismo en Irán, tenemos lo mismo en Inglaterra, tenemos lo mismo en Estados Unidos y el resto. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué y cómo? Tenemos que buscar que con el paso del tiempo, la introducción de nuevas tecnologías, nuevos recursos energéticos, nuevas formas de pensar sobre el presente, lo que está disponible para nosotros, se ha convertido en un desafío para muchos científicos. Y como siempre, el truco que muestran los científicos, como la gente religiosa, cuando hablan del Meti, el Mesías, y nunca vendrá porque si viene, yo ya no soy una persona verdaderamente religiosa. Las religiones no existen y entonces no tengo trabajo. Y vemos lo mismo con los científicos. Si aceptan una nueva tecnología, entonces su título no vale nada. Y la ignorancia y cómo los demás confían en su decisión prevalece. Tuvimos esto en China, con la Gas Corporation el año pasado, la Corporación de Gas. Costamos la producción de gas a partir de un sistema simple en los laboratorios más importantes de la Corporación de Gas del gobierno chino en Pekín. Y el académico, al ver que es un experto y que su trabajo está en la basura, dice, no entiendo, lo que no entiendo no existe. Pero la belleza de lo creado no es un gas.
Esta es la miopía del hombre, pero como un gas podemos mostrar la confirmación de la nueva tecnología. En cualquier otra forma podemos mostrar la siguiente entrada, la siguiente dimensión en el mundo de la ciencia y la tecnología, donde dependemos de los recursos de las energías que son comunes en todo el universo y no solo en este planeta. En la enseñanza de la semana pasada expliqué, la semana anterior, con más detalle, el hombre tiene dos vidas. Parte de la vida, una conectada con el universo y la otra conectada con la Tierra. Las condiciones del estado de la materia de la creación del campo gravitacional de las energías en interacción con la condición atmosférica de la Tierra crea lo que llamamos la condición del estado de materia GANS de ella, que es el calcio y todo lo demás, y cómo está hecho de las partes del otro lado de la energía universal que se conectan entre sí, como el hidrógeno y el carbono, y trae la dimensión del universo, las energías universales, la condición universal. Entonces, a estas alturas, ustedes como buscadores de conocimiento deberían haber entendido que si en este planeta el calcio, el hierro, el potasio y todo lo demás que ustedes llaman en combinación con la interacción con las energías universales, conducen a la creación de vida, conducen a la creación de condiciones que crean la célula del cuerpo del hombre. Ahora, si usamos todo el universo, deberíamos lograr lo mismo. El hecho es que el hidrógeno, ese lado carbono del aminoácido, no está ahí solo para hacer el aminoácido, para crear la manifestación de vida en este planeta como una colaboración conjunta de la Tierra y las energías universales que ustedes llaman aminoácidos. Si aprendemos a quemar, a crear energía y con más profundidad, a medida que observamos todo aquello de lo que creamos energía, que está conectado con la energía universal que nunca consideramos. En el cuerpo del hombre quemamos azúcar, carbono e hidrógeno, lo que significa que recibimos nuestras vidas de la esencia de la fuente del universo. Fuimos creados a partir de la interacción del primer azúcar en la estructura fundamental del azúcar, que es CH3. Verás, el nuevo hidrógeno y carbono, queman gases, quemas petróleo, quemas madera, utilizas el viento, utilizas el sistema solar, que es la energía del campo del hidrógeno. Todo proviene de las energías universales. La condición del estado de materia de los GANs no puede, en cierto modo, aportar recursos energéticos a menos que se descomponga en la interacción fundamental de los campos, como ocurre en el universo. Así es que una nueva comprensión de la esencia de la tecnología, ahora que has entendido las energías de división en la estructura del aminoácido del hombre, que es mitad universal, mitad planetario, entonces entiendes que en el universo todavía tienes ese hidrógeno y todavía tienes ese carbono y todavía tienes la estructura de la forma universal que llamamos nuestro universo a través del carbono 60. Creamos la condición de contención mediante la dimensión de la fuerza del campo de las energías del universo. No es que alguien le haya puesto un límite. El límite está puesto debido a su propia fuerza. Así es como se forman las dimensiones del universo. Los campos magnéticos de la Tierra están determinados por las dimensiones de los campos de este sistema solar y el resto. Pero hay una cosa fundamental que el hombre ni siquiera ha comprendido en detalle. ¿Cuál es una de las energías del hombre en este planeta cuando camina en un día soleado y lluvioso? Cuando la interacción de los campos del universo con los campos magnéticos del planeta Tierra crea lo que ustedes llaman un arco iris. La explicación del arco iris por la dimensión de la fisicalidad de los científicos del hombre es tan ridícula que ni siquiera entienden lo que significa arco iris. Si llevan la estructura de un campo magnético gravitacional de la Tierra a otra condición planetaria, a otra dimensión del universo, tu arco iris no tendrá los colores que ves. El arco iris del planeta es el color de la interacción de los campos de la energía universal, los rayos del sol y las energías del sol, como esa célula solar, con los campos magnéticos de la Tierra. ¿Por qué siempre tiene la misma forma? Por la dimensión del horizonte. Y ahora lo entiendes. Si no lo han entendido, vuelvan a mirar el anillo de Saturno. No hay diferencia entre el anillo de Saturno y el arco iris del planeta Tierra. Lean el libro sobre la creación del anillo de Saturno que escribí hace años.
entonces entenderán lo equivocados que están nuestros científicos. Si analizan la forma, la dimensión, la curvatura, la expansión de la luz y el horizonte con el arco iris, su dimensión y la dirección del espesor de los colores en él, tendrán una muy buena idea de lo que hay debajo de ese arco iris, dentro de la estructura del planeta Tierra. Abre la línea de la luz, simplemente explica más, pero el hombre no lo entiende. En el mundo de la química decimos que cada color se le llama o representa un material. Si arde azul, digamos que es hidrógeno, si arde verde es oxígeno. El hidrógeno, si arde otro color, es ese material. Esto es parte del trabajo de la dimensión de lo que llamamos el lado farmacéutico del conocimiento del hombre. Así lo mismo se aplica al arco iris. Si el mundo de la ciencia entiende esto y se puede entender cómo las energías, cómo los campos del universo se conectan con la dimensión de la fisicalidad del hombre y su vida y su dimensión y lo que llamamos campos de la creación, y entonces entendemos la totalidad de la vida en este planeta. Entonces entendemos la dimensión del trabajo. Entonces entendemos la dimensión de lo que llamamos cómo la vida ha cambiado, cómo la vida cambiará y cómo las nuevas dimensiones entrarían en funcionamiento del trabajo del hombre. De hecho, la humanidad quedará devastada al entender cómo todo lo que lo rodea ha cambiado y cómo el conocimiento del universo puede añadirse al conocimiento del hombre para traer una nueva dimensión de conocimiento, como en el espacio profundo, en combinación de los campos del universo, en interacción con los campos de cualquier sistema planetario y cualquier condición, no necesariamente planetaria, sino en interacción de campos, creará su propia energía, su propio, lo que llamamos arcoíris, su propia conversión de energía, su propia manifestación. Y si comprendes esto, si comprendes las profundidades de esto, lo que llamamos conocimiento, entonces comprenderás por qué tienes diferentes colores de piel, por qué tienes diferentes estructuras y por qué cada órgano en el cuerpo del hombre tiene diferentes colores, estructura y funcionamiento. Entonces, como siempre digo, no hay diferencia entre micro y macro. Y esto nos lleva a una manera mucho más cercana a entender el trabajo del universo, a entender cómo traer cambios al mundo de la ciencia y cómo se utiliza la energía del hombre y cómo el hombre puede utilizar estas líneas de energías, estos campos del universo para crear movimiento, para crear energía, para crear vida. Y cuánto podemos extender este conocimiento a un punto que pueda traer cambios en la vida de la humanidad en este planeta. Soy físico nuclear y lo he sido más o menos durante 50 años. Y para lograr esta nueva comprensión en la estructura del conocimiento del hombre, hemos desarrollado una tecnología muy parecida a un reactor nuclear. Pero este reactor nuclear de la dimensión universal no libera un neutrón para crear energía. Crea condiciones de liberación de las energías en el estado y en la condición de las energías universales. Por primera vez comprende lo que significa esto. Una vez que entiendes acerca de la transmutación y el transporte y todo lo demás, la forma en que el nuevo conocimiento tiene que decir. La humanidad, los reactores nucleares, incluso los que están en los satélites, tienen un tiempo de vida, un lapso de tiempo, porque tienen usos, utilizan la dimensión del estado de la materia y la liberación de energía. El nuevo reactor que hemos desarrollado, que está probando, es otro reactor nuclear que produce energía en la dimensión del universo, lo que significa que el hombre se independiza de los recursos de este planeta. El hombre ahora utiliza la misma tecnología que utilizan los que llaman los extraterrestres, el hombre del universo. Este es un paso más allá del sistema que desarrollamos en Irán para la elevación y el movimiento. Este es más o menos el sistema de energía definitivo que el hombre ha estado esperando para volverse independiente, lo que llamamos de la estructura de la energía libre. Esta tecnología traerá cambios a la humanidad. A través de esta nueva tecnología no solo puedes transmutar, sino que puedes utilizar tus energías para vivir en el lugar y la posición en que te encuentras, no importa cómo te manifiestes.
El desarrollo de los nuevos sistemas de energía universal, que es un gran avance en el mundo de la ciencia, se dará a conocer en un futuro muy cercano y se mostrará a varias naciones. Este sistema no se desarrollará, este sistema ya está desarrollado. Esto traerá un gran avance en todos los dogmas que tenemos con lo que llamamos científicos despistados, que se hacen llamar académicos y profesores y el resto que han tomado la humanidad como rehén. He pedido ayuda al gobierno iraní durante las 6 últimas semanas que permita que se publique esta tecnología y con la sabiduría de Ayatollah Khomeini de Irán estamos esperando una respuesta a las 12 p.m. en punto de esta noche. Luego se publicará para los gobiernos, primero los gobiernos británicos en las próximas 24 horas y luego el otro gobierno paso a paso, de manera en que publicamos la clave. Memoria USB con las patentes. Es responsabilidad de los iraníes responder esta noche a las 12 p.m. en punto como la tecnología basada y desarrollada en Irán por los iraníes se hará pública. Pondrá fin a la guerra nuclear y a los recursos energéticos que han mantenido a la humanidad en cautiverio. Este nuevo reactor, esta nueva tecnología traerá un cambio más allá de la imaginación. Ya no será necesario quemar combustible, ya no será necesario producir electricidad por todo lo que haya sido. Esta nueva estructura está en funcionamiento hoy. Crea una combinación de campos que conecta al hombre con las energías universales, que por la interacción crea campos de movimiento y crea campos de energía. Así es como funciona el centro de este planeta, de planeta Tierra. Es la forma en que funciona el universo, es la forma en que la estructura de todo el patrón de vida en el universo y el único se está conectada a él. Regresen a la enseñanza, a lo que dijimos. Definimos la energía como un campo magnético en movimiento y esto obedece a la ley de Newton, obedece a la ley del creador. Definimos las energías como un campo magnético en movimiento y esto no obedece a la ley de Newton, obedece a la ley del creador. Esto obedece a la manera en que interactúan los campos y entonces, si comprendes esto, no hay tantos años luz como la luz estará en lo que llamamos madurez del hombre para ser iluminado con el conocimiento de la creación. Podemos tomar este conocimiento, podemos llevar esta tecnología hasta el punto de llevar al hombre al rescate, como lo han hecho los aceites y el resto, o llevar al hombre al punto y a las dimensiones de trabajar con las energías universales. Se han necesitado 40 años de investigación como físico nuclear para cambiar la producción de energía como calor, como reactor nuclear, a un sistema que crea los campos universales y de la manera apropiada a la energía universal. Y entonces, es el hombre quien debe decidir si usa esa energía para quemar, para calentar, para alimentarse, para lo que quiera, o usa la energía para transmutar a través del universo en la dimensión de la fisicalidad, en la dimensión de lo que llamamos, ustedes llaman transmutación. La nueva tecnología se basa en lo que hemos enseñado durante las últimas semanas. Crea campos, crea energías en una dimensión y en la estructura que pueden llevar al hombre a su creador. Depende de cómo entiendan cómo utilizar la nueva tecnología y si es necesario, en la próxima semana lanzaremos la tecnología en lo que llamamos, como ustedes saben, un día del plan, el Blueprint, y cambiaremos el curso de la humanidad. Crear energías en el nivel y a través del proceso que permitan al hombre ser libre en el planeta y en el universo, se convertirá en un nuevo desafío para el mundo de la ciencia y la tecnología y romperá todos los tabúes y restricciones que se le han impuesto al hombre por los campos, por los científicos, por los materiales, por la limitación y el control de los mismos. ¿Qué significa esto? Como hemos demostrado a los científicos chinos y a los militares y a la gente del espacio. Producimos todo tipo de materiales que el hombre necesita en tiempo, lugar y posición. Lo que significa que la restricción que los chinos han impuesto a los estadounidenses sobre lo que llamamos materiales de tierras raras, a partir de hoy es obsoleta. Los estadounidenses pueden tener acceso a tanto material como para que nada sea realmente raro.
La limitación del British Petroleum Company sobre el combustible y el gas, tratando de obtener acceso a los petróleos y trayendo guerras y todo lo demás. Y el lío que hemos visto con la industria petrolera llega a su fin. A medida que los científicos y los buscadores de conocimiento como usted infundan esta tecnología en todo el mundo y muestren su uso. Cuesta menos de 20 euros hacer que una casa sea autosuficiente de la forma en que les enseñé cómo hacer GANs y MAGRAPs. Puede enseñarle cómo hacerse independientes de las energías y los recursos de este planeta. Al hacerlo, creamos otro caos, por lo tanto, los gobiernos tienen que participar. Los gobiernos tienen que ser parte de esta liberación de conocimiento. No estamos buscando recompensas financieras como nunca lo hicimos antes. Lo queríamos y acudimos a ustedes, pero trae un cambio. Ustedes crearon los GANs, ustedes trajeron, ustedes lucharon contra el paquete de energía que corona. Muchos de ustedes salvaron sus vidas, muchos de ustedes usan los GANs para dolores y todo lo demás. Ahora les mostramos cómo crean energía del universo y pueden viajar usándola en el estado de materia, en la dimensión del estado de material del hombre o usar la misma para estar en otra mitad en lo que llamamos aminoácidos para convertirse en pasajeros del universo. Le hice esta propuesta a la Ayatollah Khomeini de Irán durante las últimas 6 semanas y es demasiado difícil para ellos decidir mantener la religión o traer la ciencia del creador. Vengarse de otra nación mientras se esconde en otra tecnología. Y hoy es una fecha límite para la Ayatollah Khomeini de Irán a las 12 en punto de esta noche. Lo mismo a partir de mañana el gobierno británico, el mismo gobierno ruso, el estadounidense, el chino, el japonés recibirán la tecnología. Y tienen tiempo para comprender, para ponerlo en orden y luego la Fundación Keshe, como han visto, como siempre les entregamos esta tecnología a todos ustedes. Un niño de 5 años en una cocina, como vimos en China hace años haciendo GAN, será capaz de desarrollar esta tecnología. Y luego les mostramos cómo usar estos campos para transmutar, para recibir energía y todo lo demás. Pero tienen que entender la estructura de los primeros reactores que desarrollé y les mostré. Necesitan reunir todo el conocimiento de la Fundación Keshe para poder convertirse en parte de esto. La belleza de esto es muy simple. A medida que crean la dimensión de los campos del universo, su universo, los puntos centrales de él, que es su alma, se conectarán con él. Se alimentan de él y alimentan su fisicalidad. Se alimentan de él y deciden la dimensión de la transmutación, o se alimentan de él y realizan el transporte. Ahora entienden la enseñanza que di sobre los magras, cuáles son las capacidades y cómo deben usarse. No es diferente en el conocimiento. Volviendo a las enseñanzas de hace años, siempre dije, cuando alimentas al alma del hombre, el alma del hombre alimentará la fisicalidad en cualquier momento, lugar y posición, que no necesita matar ni destruir. Esta es la forma en que este sistema planetario recibe energía a través de la misma forma que la madre, que puede transferir, transportar y tener movimiento en esta parte universal de su vida, alrededor del Sol durante miles de millones de años. La Tierra ha sido continuamente sin falta amamantada por el Sol a través de la interacción del campo magnético de los campos del Sol hasta el centro del sistema solar, de sí mismo, que es el centro de la Tierra, que es el centro de la Tierra del hombre. Y lo hemos visto en su tribu, ha creado vida, suministros y energías y nos han alimentado durante miles y millones de años. ¿Cómo llegó a esto? La colaboración entre la madre y el niño en los campos centrales del universo y la comprensión del proceso. No es si lo entendiste, la posición del campo magnético gravitacional es como un cordón umbilical a través del cual la madre alimenta a su hijo. Mientras el niño todavía está en el vientre de la madre, alimenta a su hijo. Mientras el niño todavía está en el vientre de la madre, puede tragar algo de lo que llamamos líquido del útero. El hombre en la vida física ve un cordón umbilical entre la madre y el niño y en la línea de alimentación. En el mundo de la cosmología, la astronomía, llamamos a esto posicionamiento de campo magnético gravitacional. Para siempre.
¿Qué son los campos que vienen del Sol y la Tierra? ¿Qué hacen? Traen alimento, traen energía que alimenta el centro, que siembra la interacción, la vida en la superficie y al mismo tiempo, ¿qué hace el cordón umbilical? Libera lo que no necesita, da vuelta a la madre para que lo limpie, para retroalimentarse. Ahora tienes que entender el funcionamiento del posicionamiento magnético gravitacional, la interacción de los campos de dos objetos recibiendo y dando el cordón umbilical entre dos entidades. Entonces, de alguna manera, si entiendes esto en el futuro, los científicos mueven esa madre, la subrogación de la vida, lo que significa que te conectas en lugar del Sol a otra estrella. Al crear la estructura del campo magnético, como hicimos en el primer reactor espacial iraní, tenemos la capacidad de cambiar el campo gravitatorio magnético para encontrar una nueva posición con respecto a la Tierra, la elevación y el movimiento. Amplía la comprensión. Ahora cambias la subrogación, cambias el campo magnético gravitatorio dentro de tu sistema con el nuevo sistema de energía, con los nuevos materiales a otro sol. Entonces te pones en marcha. La transmutación instantánea. Cambias el campo magnético gravitatorio en el reactor iraní y te mueves medio metro, 2 metros hacia arriba y hacia adelante y hacia atrás. Con la nueva energía universal, cambias las energías en tu interior por la fuerza del campo universal. Entonces te conviertes en subrogado a cualquier lugar, punto y posición. Es una transmutación instantánea. Ahora entiendes el propósito de la enseñanza en las últimas semanas y meses. La Fundación Keshe, liberar la nueva estructura de los campos del universo y tener un sistema que puede producirla continuamente, ha abierto la mano del hombre y lo ha liberado de las ataduras de este planeta. Es su elección. Quedarse o irse, transferirse o transmutarse, alimentar su alma desde la fuente para que luego la energía del sol en sí mismo, con sus células, alimente sus células, que el hombre no mate. Ahora ustedes comprenden mientras hemos estado ocupados, mientras ustedes han estado viniendo a estas pruebas con nosotros todos los viernes, lo que han creado, la confirmación de la tecnología. En este proceso, en este entendimiento, liberamos más tecnologías, nuevas tecnologías desconocidas para el hombre en el tiempo y las semanas venideras. Una vez que comencemos la primera etapa de negociación con el gobierno británico mañana y luego seguiremos con otros gobiernos en las próximas semanas, entonces será la decisión de los gobiernos cómo se libera esta tecnología a la humanidad. Nueva fuente de energía, pero fuente de energía universal, no una condición creada por el hombre. Y más adelante se introducirán materiales, se introducirán tecnologías que harán que el hombre sea independiente de cualquier recurso, pero que aprenda a aprovechar las energías universales en cualquier parte del universo. En este proceso introducimos el cambio. Introducimos la siguiente fase de la Fundación Keshe. 2024 es el año en que prometemos que traemos el cambio científico, económico y en todos los demás aspectos. Estamos tratando de negociar con el gobierno chino sobre esto, pero están tratando de robar, que es el hábito de los chinos. Sentados con los generales nos dimos cuenta que la ambición es obtener acceso al conocimiento y luego usarlo para destruir a los estadounidenses y a la sociedad occidental, ya que se consideran superiores. Hablamos con los estadounidenses y son peores que los chinos. Entonces decidimos hablar con el padre o llamamos a los que estructuran todo en segundo plano, que es el gobierno británico. Y ya como residentes a largo plazo del Reino Unido, sabemos cómo hacerlo y tenemos acceso a la estructura del gobierno. Habría sido fácil para la fundación del gobierno. Habría sido fácil para la Fundación Keshe llevar tecnologías a los rusos y crear caos aún mayor. En el proceso del ethos de la Fundación Keshe, compartir conocimiento, como lo hemos hecho antes, el conocimiento se compartirá con consecuencia en poco tiempo.
Si llegamos a un entendimiento con el gobierno británico, en los próximos días intentaremos lanzar esa tecnología en todo el mundo. A finales de este año. Esa es la decisión de los buscadores de conocimiento, como lo hice con ustedes en 2012. Le di la clave al gobierno para que pudiera ir y luego se la entregué a ustedes, buscadores de conocimiento, después. Y luego cuando le di a conocer el conocimiento del sistema Magra, primero ustedes, todos ustedes, lo que sea. No es así. Trabaja con el resto porque nunca entendiste el principio de lo que estaba ahí. ¿Cuántas veces te dije que mirara la energía por encima del MAGRAF, no la energía que se convierte en la electricidad que necesitas? Cuando aprendes a usar la energía del sistema que se va a liberar al alimentar la energía correcta a través de tu alma, calientas tu cuerpo, no necesitas quemar y destruir a los demás. Creas una interacción adicional que se permite ser capaz de vivir sin matar para otro animal para tener su piel sobre ti. No importa si en el Polo Norte o en los desiertos o en Arabia Saudita. La nueva comprensión, la nueva tecnología de la energía universal que se lanzará en los próximos días en todo el mundo a los gobiernos, traerá ese cambio. No necesita revisión por pares, no necesita confirmación. El sistema está sobre la mesa. Muéstrame que lo creo. Mostramos los gobiernos tienen que hacer algo con él. Los reactores nucleares espaciales, lo que llamamos que el hombre estaba usando, son obsoletos. Los nuevos sistemas de plasma espacial desarrollados y serán entregados traerán cambio a los gobiernos. Habrá un caos económicamente para muchas naciones, pero si hemos resistencia a los gobiernos, les prometo que muy pronto tendrán un día del plan de energía universal, un blueprint de energía universal. Y entonces dejaremos a los gatos entre las palomas de las naciones y los gobiernos. Tienen que entender una razón por la que en las últimas semanas me dirigí a explicar cómo están conectados con el universo y cómo están conectados con la Tierra. Cómo explico la división del aminoácido del hombre, la mitad universal y la mitad físico. Ahora tienen un sistema. Luego deciden qué mitad quiere viajar y qué mitad quiere existir y qué mitad quiere usar juntas para crear vida o sostener la vida en este planeta. Ahora entienden la siguiente dimensión. Ahora entienden la siguiente condición. Ahora entiende lo que está sobre la mesa. Insistí durante las últimas semanas en una consulta continua con el Ayatollah Khomeini directamente en Irán para permitir que se presente esta tecnología. El plan era traer esta tecnología a Irán el 16 de noviembre. Esperamos hasta esta noche. Y si el Ayatollah Khomeini de Irán decide que vayamos a Irán para introducir esta tecnología, vayamos a Irán para introducir esta tecnología como una tecnología de vanguardia, lo haremos. Si no obtenemos una respuesta del gobierno iraní antes de las 12 de la medianoche de hoy, 24 de octubre, se trazarán las líneas y la tecnología se transferirá al gobierno británico a través de sus buscadores de conocimiento a través del mundo. No será fácil para muchos de ustedes entender la forma en que trabajamos, pero la Fundación Keshe siempre ha trabajado sobre la base de crear un caos, crear un conocimiento y crear una base. La base de crear un conocimiento y crear una base de conocimiento que todo hombre puede usar. Los nuevos sistemas de energía espacial son tan radicales, tan simples que obligarán al hombre a generar cambios. Si ustedes son de los que se sientan y no les gusta matar, se sientan cerca de su sistema y tienen que entender cómo ajustarlo con su sistema. Si entendieron las enseñanzas de la semana pasada, que el sistema está hecho para alimentaros a ustedes, a su alma que está conectada con su fisicalidad. Esta fue la promesa de las profetas del pasado y la cumplimos. No matarás. Y con esta tecnología, una vez entendida y completada, ningún hombre necesitará nada más que los campos universales para alimentarse a sí mismo, su fisicalidad en cualquier parte del universo y no matarás para sostener la vida. La palabra matar será eliminada del diccionario del hombre. Y como dije, trabajé extensamente durante las últimas semanas de manera continua con nuestra operación y nuestra gente en Irán para cambiar la posición del Ayatollah Khomeini de Irán y el gobierno iraní. Y una persona, a través de los espías que crearon y se benefició de su bolsillo y trató de tener el proceso, el señor Nassif.
está muerto. Está acabado en el mundo de la ciencia y la tecnología y su diplomacia. Le explicamos en detalle cómo ha aumentado la posición y hemos obligado al gobierno iraní a tomar una decisión sobre la liberación de esta tecnología. Tiene que entenderse que esta nueva tecnología será gratuita para todos los hombres. Ningún hombre necesita matar y preocuparse por las facturas de energía, que lo paralizan y le impiden hacer todo lo posible para sobrevivir. Como dije, ¿por qué el hombre debería trabajar toda su vida solo para tomar un respiro? ¿Por qué el hombre no debería tomar un respiro para tener la alegría de vivir? Y esto, la tecnología, esta nueva tecnología traerá ese cambio. Y entonces comprenderá la enseñanza de las últimas 2 o 3 semanas. Entienda la energía universal como esa otra mitad que no necesita su mano para matar, para alimentarse, sino que trae la energía para alimentar lo que creó como aminoácido del hombre. Hay que entender que la tecnología se basa en el trabajo del universo y no en el trabajo del hombre, y en cómo hemos percibido y lo que llamamos el académico ha tomado al hombre como rescate para mantenerlo en prisión. En cierto modo, le doy la llave de la libertad al presidente Xi de China, y quien dijo que los académicos han tomado a la nación china como rescate. Ahora tiene la mano libre para poner freno a este grupo de criminales como académicos en la estructura china. Como ellos les dije, no tienen científicos para evaluar esta tecnología. Los llevaron a los académicos. Lo mismo ocurre con los científicos del mundo entero. La ventaja de esta nueva tecnología es que se erradicarán muchas enfermedades a medida que entendamos la estructura de la fuente de energía, a medida que entendemos la estructura de cómo se conectan los campos del hidrógeno y cómo crean vida en la dimensión de lo que llamamos carbono 60. Volvamos a mis enseñanzas de los últimos años. Muchas veces me refiero a la estructura de su piel y cómo se forma a partir de lo que llamamos la estructura del carbono 60. Ahora entienden incluso el carbono en su aminoácido que creen que es parte de ustedes, es el creador de su dimensión, su fisicalidad, y así es como toma forma, en cómo ha cambiado, en cómo forma y cómo opera. Entonces, incluso si miran su piel, de la manera que el carbono 60 ha dictado la estructura del orden de campo superior con la fuerza de campo inferior, la dimensión de este universo, la dimensión de una galaxia en una condición de campo gravitacional de la Tierra, ha creado lo que llamamos su estructura física. Sin la existencia del carbono en tu aminoácido, no tendrás la piel, no tendrás la forma de la mano, los dedos y el resto. Y luego, si has entendido esto, entiende cómo regeneramos el brazo y la pierna que está amputada. Cómo estructuramos el cerebro de la manera que ha visto en el caso de Naomi. Cómo cambiamos las condiciones, pero tienes que entender, la gente tiene que entender el proceso. No es solo lo que llamamos frisbee, ser libre, y simplemente darle el conocimiento. Entiende la creación, entiende las herramientas que haces para crear esa condición. Puedes cortar un brazo y en pocas horas tener el brazo de vuelta, porque sabes cómo hacerlo y cómo acelerarlo. No es un trabajo difícil. Lo has visto como un blanco, como Giovanni, con la comprensión y la guía de la Fundación Keshe, construyó un sistema para construir un cerebro. Entonces, el mismo proceso, la misma comprensión, una vez que entiendas las energías universales, estará ahí para iluminar, para elevar tu alma. No para construir un cerebro, sino para construir la estructura de un alma que comprenda el trabajo de la totalidad del universo. Ahora entienden por qué cambiamos de rumbo hace unas semanas y por qué los traje a este punto. Mi llamado va para el Ayatollah Khomeini de Irán. Sé que el liderazgo iraní está en línea. Tienes hasta las 12 de la noche. Anunciamos, procesamos, pasamos por el gobierno iraní y lo hacemos con los británicos. De cualquier manera, estoy en casa. Viví en Inglaterra durante 30 años. El cambio ha llegado y hemos puesto en cambio sobre la mesa. Es el gobierno el que debe traer ese cambio a ustedes y es el gobierno el que debe acomodar ese cambio y luego ha sido tradición de la Fundación Keshe. Puede que tengan que esperar un poco, pero el objetivo final se ha logrado y estamos en camino de entregar en el espectro de los campos del hombre. El hombre alimentará su fisicalidad y no matará, porque ha provisto una alimentación con la que puede alimentar su alma y su fisicalidad. Entonces comprenderá el cambio en el horizonte y lo que está entregado en las próximas horas a los gobiernos y a las naciones.
Espero que encontremos una sabiduría de paz en ambos y espero que muchos de ustedes entiendan el proceso. Hay una cosa que tengo que decirles que quizá no sabían. En la última semana, en las sesiones de los viernes, probamos esta tecnología en el alma del hombre. Y cuando lo hicimos, los resultados que vi en el gráfico fueron una confirmación de que el alma del hombre está lista para elevación, para convertirse en pasajeros universales. Aunque teníamos algunas pocas piezas allí que no necesitaban, hicieran la operación de la fisicalidad para mantener el alma a salvo. Lo entenderán en el futuro, pero como dije, se completó otro obstáculo en el conocimiento del hombre. Construyó y apoyó al gobierno británico en la construcción de reactores nucleares británicos. Y ahora pasamos por el mismo proceso de construcción de los reactores espaciales, reactores de energía espacial. Y espero no tener que volver a trabajar en los establos, en los que solía trabajar como físico nuclear. Pero trabajamos en el espacio abierto de los laboratorios de investigación que permiten al hombre abrir un nuevo horizonte para la humanidad. Nos tomamos un descanso y regresamos y daremos el siguiente paso en el mundo de la ciencia. Rick, ¿te gustaría llegarnos al descanso? Con mucho gusto, Mr. Case, gracias. Pausa. 561, taller de buscadores de conocimiento, el 24 de octubre de 2024. Mr. Keshe, muchas gracias. Como seguimiento de la prueba de la semana pasada, aquellos de ustedes que formaron parte del primer grupo, dos o tres grupos, no pudimos revelarles ya que vimos los datos y el resultado. Y en los otros grupos, especialmente después del grupo chino, porque probamos algo muy interesante con los chinos. Les pedimos a los participantes que se unan a nosotros mañana para una sesión especial. Vamos a retrasar esto hasta el próximo viernes porque aquellos de ustedes o aquellos a quienes no pudimos decirles en las primeras dos o tres sesiones que estamos tomando, nos gustaría hacer otra sesión adicional el próximo viernes a las 12 en punto. Esto es parte de la sesión de la última semana y esto nos traerá más lo que llamamos conocimiento y estructura de lo que realmente se necesita hacer y luego el resto. Así que aquellos de ustedes que estuvieron participando en la sesión del último viernes están todos invitados a la próxima semana a las 12 en punto, hora de Europa Central, en un grupo, todos ustedes. Así que no hagan demasiado ruido, no vamos a pasar todo el día, los ponemos a todos en otra sesión para que tengan otra oportunidad y creamos una condición, el contexto para esta condición. El otro anuncio es que a raíz de lo que acabamos de explicar esta mañana y a raíz de lo que se ha desarrollado en los últimos meses, hemos establecido tres sesiones para noviembre, diciembre y enero, que son exclusivamente para alimentar al alma del hombre y específicamente para crear las condiciones para su bienestar físico y lo que llamamos bienestar del alma. Ya lo hemos puesto en el sitio web. Esta sesión es enteramente para enseñarles cómo conectar a los buscadores de conocimiento para que se comiencen a alimentar sin matarse, sin depender de los recursos del sistema planetario. No va a ser fácil. Es como cuando hicimos la prueba con la adicción con ustedes. Esta vez nos concentramos. Algunos de ustedes, buscadores de conocimiento que se inscribieron para estas sesiones, podrían recibir dos tubos cilíndricos con material en su interior. No os decimos quién ni cómo, pero antes de las sesiones recibiréis un tubo como de 10 centímetros de largo, 1 o 2 centímetros de diámetro, que queremos que en las sesiones de los próximos 3 meses sostengáis estos. Os decimos en qué mano lo sostenéis, cómo lo sostenéis, y si tenéis paquetes cósmicos o de comunicación, cómo hacerlo. Es un número limitado de estos, no es que todo el mundo lo vaya a recibir. Os diremos cómo utilizar esto. Es la forma en que os expliqué, si recordáis. Si sostenéis vuestra mano, creáis una luz en medio, hace años. Esa luz no es solo una luz, crea una dimensión para atraer campos del universo, vuestro campo energético que podáis usar en la forma en que os alimentáis. Mucha gente cometió un error al pensar que entonces crearían una luz, pero la luz era exactamente el propósito, que esa luz se convirtiera en la transmutación del alma. Alimenta tu fisicalidad a través de la mano. Deja que el hombre se alimente a sí mismo y a su alma.
Esto es importante para nosotros como el siguiente paso para completar la transmutación y ahora, cómo te alimentas a ti mismo, entendiendo lo que se explicó en las últimas 2 o 3 semanas, cómo las energías universales se conectan con la fisicalidad del hombre para alimentar el alma y la fisicalidad. Ahora vamos más a la dimensión de alimentar a tu alma que alimentar tu fisicalidad. Si recuerdas cuando algunos de ustedes vinieron al ILS y se sentaron en las sillas que les dimos dos manijas para agarrar, si recuerdas, estábamos colgados a cada lado de ustedes. Es una continuación de eso, pero inalámbrica. Pero esta conexión inalámbrica esta vez no está conectada a otro sistema. Te conecta a través de nuestro sistema que configuramos con energías universales. Nos gustaría ver esto y nos gustaría entenderlo y ver qué podemos hacer y cómo lo hacemos de esta manera. Es importante entender toda la estructura y es importante entender todo el significado de la estructura. Tengo que responder esta llamada. Lo siento, voy a volver. Dice Mr. Case. Si puedes poner un pequeño comercial por un segundo, por favor. Bien, tengo la respuesta. Está bien. Él está al teléfono. Como dijimos antes, Mr. Keshi, como dijimos antes, como nuestros gobiernos iraníes se están escuchando, simplemente nos envían un mensaje de que tendremos una respuesta de los líderes iraníes esta noche. Espero que sea lo que estamos esperando. Y en cierto modo hemos establecido el escenario, un modelo para la paz mundial, a través de la Fundación Keshe, no de la manera normal. Y sé que el liderazgo iraní está escuchando en línea y escucharon nuestra primera sesión y obtuvimos una respuesta. Se lo dirijo a usted, Ayatollah Khomeini de Irán. El camino de la paz es a través de la Fundación Keshe, como usted sabe, tecnologías que están en manos de la nación iraní. Es su discreción llevar al hombre al mundo de la fisicalidad o encontrar la paz a través de nuevas tecnologías. Respetamos su decisión como líder de Irán y respetamos a la nación iraní. Volviendo a las enseñanzas, el nuevo sistema, la nueva comprensión, la nueva estructura que incorporamos o posiblemente la forma en que el Sol nos da energía a diario en el futuro, al colocar drones, satélites en órbita, podemos alimentar a la humanidad a través de la misma estructura, creando de alguna manera un intermediario de modo que todos, independientemente de donde estén, sean alimentados sin necesidad de matar ni destruir. Y el proceso se volverá mucho más simple. En las pruebas que se realizarán en los próximos 3 meses, queremos comprender en la entrega de la tecnología y el sistema que erradica el cáncer. Queremos comprender a través de la energía universal cómo erradicar todas las enfermedades, ya sea Alzheimer, o sea lo que sea. Nos gustaría comprender cómo alimentar su alma para erradicar la ira y la guerra. Esto es lo que va a hacer en los próximos 3 meses. Y vamos a ponerle un límite a esto porque va a ser muy extenso y es parte del rápido desarrollo de la tecnología. Preveo que en la última sesión o en el último mes o los 2 últimos meses, la prueba será con un grupo de científicos gubernamentales que observarán y monitorearán el proceso en todos los aspectos del mismo. Así que lo sacamos de la mano de la Fundación Keshe para que lo monitoreemos, es para que lo monitoreen los científicos del mundo, para ver qué fuerza adquirirá el banano, el plátano, qué fuerza se convierte en la ira, qué fuerza se convierte en la transmutación y luego de esto a lo que llamamos la dimensión y dirección universal. Hay que entender que ustedes, buscadores de conocimiento, nos apoyaron todo el tiempo a lo largo de los años y pasaremos por el mismo proceso de transferencia de conocimiento y tecnología a través de estas enseñanzas que todos reciben al mismo tiempo. Será interesante ver cómo cambiará lo que llamamos la estructura en muchos de ustedes, cómo traerá esto un cambio para todos nosotros y cómo usamos este nuevo conocimiento, la nueva tecnología para encontrar una manera de volvernos parte de la estructura más grande.
de una manera que se conviertan en conejillos de indias para la humanidad. Y espero mis más profundos deseos que los científicos oficiales iraníes y los británicos y los estadounidenses y los chinos, todos en la misma mesa, vean y comprendan el siguiente paso, el movimiento y la condición. Y este es el cambio del juego. Nuevos recursos energéticos de nivel universal que el hombre no necesita destruir ni matar. Y da a cada hombre la oportunidad de vivir una vida perfecta. Cuando dices no matarás, tienes que proporcionarle una facilidad para que no piense en matar. Cuando dices no robarás, tienes que crear una condición de riqueza que ningún hombre necesite robar para sobrevivir. Y este es el propósito de esta tecnología que se liberará ahora. Veremos si Irán adopta la condición de otra manera que la que hemos recomendado, el camino de la guerra, especialmente con Israel en el futuro. Y es crucial para nosotros en este momento poder cambiar el curso. Esto no se hace para desafiar, se hace para unificar. Y hacemos todo lo posible, como siempre hemos dicho, para lograr este cambio de una manera muy colectiva. Hemos luchado con los gobiernos durante años y hemos luchado con los científicos de los gobiernos y los gobiernos durante años. En los próximos meses, si los gobiernos pasan por lo que están pasando, descubrirán que los autos Tesla obsoletos, la quema de combustible está obsoleta, la vida lujosa de Occidente se convertirá en la vida lujosa del resto, que cada hombre disfruta de la libertad de la energía, la vida y la transmutación. El costo de un proceso así es tan bajo que ninguna nación puede ser tomada como rescate. No importa si eres un niño en Nueva York, en Estados Unidos, en África o en China o en Medio Oriente. Nadie se irá a dormir con hambre, ya que alimentamos el alma del hombre, al niño, y él alimenta su fisicalidad. Ya no es un sueño, ya que tenemos el sistema para entregar la tecnología. En el tiempo que viene, veremos el cambio en la dimensión de lo que llamamos la vida, de lo que el hombre ha elegido ser, y al mismo tiempo, entonces comprenderán los cambios y lo que necesita hacer y lo que se necesita cambiar por nosotros, los gobiernos y el resto. Como dije, los líderes mundiales, los gobiernos han escuchado las enseñanzas y ustedes han visto la respuesta. A los pocos minutos de la primera sesión en la que explicamos directamente hacia dónde vamos, recibimos la respuesta de los líderes mundiales. Así ha sido la Fundación Keshe y con suerte seguirá siendo así. Aquellos de ustedes que se unan a nosotros en la sesión de noviembre y diciembre, cerraremos esta sesión muy pronto porque sabemos lo que estamos buscando y cuántas personas estamos buscando. Y tratamos de incorporar esto, comenzando las enseñanzas a través de nuestro sistema y su sistema, lo que reciben para comenzar a enseñarse a sí mismos cómo acceder a las energías universales directamente dentro de ustedes, que no necesitan otro rescate, pero de alguna manera necesitan poder saber cómo acceder a los campos de energía. Como dije, especialmente el último grupo, el grupo estadounidense, la semana pasada lo sometimos a algunas pruebas hermosas y vimos algunos resultados hermosos y fue interesante ver los gráficos, cómo reaccionaron. Observamos la respuesta china. El grupo chino llegó en un momento específico y fue interesante ver cómo reaccionaron con nuestro sistema y cómo lo vimos. El primer grupo de primera vez que vimos la transmutación, alguien en el primer grupo logró transmutar en todo el sistema como vimos en nuestro sistema. Y le expliqué eso al segundo grupo, que en el primer grupo hemos alcanzado la transmutación. Este proceso es continuo, es ganar conocimiento, no es el final cada vez que llegamos a un punto, es agregar, entender más y en cierto modo el hombre ha pasado millones de miles de años para entender más sobre su entorno, más sobre lo que necesita de su entorno, lo que necesita cultivar, cómo usarlo y el resto, y construir maquinaria para ello. Ahora comenzaron los mismos procesos, pero entendiendo el trabajo del universo, los sistemas universales y el hombre para crear sistemas para sacar ventaja de las condiciones universales y no las condiciones terrenales.
Como con esta tecnología hemos cumplido la promesa del pasado. No matarás y habrá suficiente para cada hombre que se alimente durante el tiempo de lo que llamamos miel y leche. Y esa miel es lo que llamamos las energías del universo y la leche es la energía del creador. Y ahora tienes acceso a ambas y depende de ti hacer tu propia, en la dulzura de tu propio gusto. Y con suerte nuestros líderes, ahora que están directamente involucrados en esta estructura, tomen sus propias decisiones sobre cómo les irá a sus naciones y si el liderazgo iraní aprovechará esta oportunidad para ofrecer su leche y miel al resto del mundo y alejarse de la guerra en Gaza y Oriente Medio en los próximos días. Ya veremos. Veremos cómo esto traerá el cambio o si el hombre continuará con su comportamiento. Esto traerá el cambio al lado de... ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Teníamos una pregunta en el grupo de reactor de plasma sobre el neutrón y el neutrón fundamental y las energías que se emiten cuando el neutrón se convierte en protón y electrón. Usted mencionó hoy que el reactor nuclear de neutrones es básicamente de la vieja escuela ahora y está ligado a la Tierra debido a que libera energías del planeta. Pero la nueva forma de abordar las cosas es con, como podríamos decir, el reactor de rayos cósmicos que trata con la energía del universo, la llamada energía libre, porque hay mucha. Entonces, ¿podría explicar un poco si el neutrón no tiene nada que ver básicamente con el nuevo tipo de reactor y cómo podríamos relacionarlo con sus enseñanzas anteriores sobre el neutrón y demás? Mr. Keshe, no hay diferencia. ¿Es el estado del alma o el estado de la fisicalidad? Pero en común ambas, en esencia provienen de la misma interacción de los campos. Cuando hablamos del neutrón, hablamos de la manifestación física de la energía. Cuando hablamos de la energía universal, no le ponemos medida ni dimensión. Cuando hablamos del neutrón en la dimensión física, como un físico nuclear y en los reactores nucleares o lo que sea, hablamos de la medida del plasma, que es igual a un neutrón. Esto es lo que el hombre tiene que entender. Cuando hablamos de la energía universal, es una línea continua de alimentación. No se acumula, no interactúa para convertirse en plasma, sino que es el alimentador del plasma de manera continua. Y una vez que se crea este plasma y se lo condiciona, continúa. Es como un tanque de reserva que tiene un flujo continuo desde un extremo y una fuga continua en el otro extremo. Pero es agua en ese tanque. Esa agua en el tanque, en su medición, es el neutrón. El flujo de los campos que entran y salen es la energía universal, el tanque encaja. Y si leen es parte del libro 1 y del libro 3, si lo entendieron, el tamaño del neutrón en este universo está dictado por las fuerzas de campo gravitacional central del universo, lo que llamamos el tamaño fundamental. Esto es, como le expliqué, es muy parecido a hacer una masa, una gran bola de masa y la estiras como si estuvieras haciendo lo que llamamos, digamos, el pan francés. Bien, pero si decides cortar esa masa en tamaños iguales, cada sección que es igual a la otra que está al lado es un neutrón. Este es el tamaño del pan que obtendrás de esa masa, de esta parte. Esto es lo más o menos igual a todos los demás, ya que ha sido cortado en pedazos. Esa parte es lo que llamamos neutrón. El tamaño del neutrón en la Tierra, no en la Tierra, sino en este universo, lo dicta el chef, que es la unidad gravitacional central, la línea central del universo. Hay una ligera variación entre los neutrones en la Tierra y en el universo, pero fundamentalmente no están muy lejos uno del otro. Y cuando hablamos de la energía universal, se trata de esa línea de alimentación. Cuando hablamos del neutrón, se trata de un trozo que se corta con una máquina automática, que es todo lo mismo. Esa máquina automática es la fuerza del campo magnético gravitacional de la línea gravitacional central del universo, lo que llamamos el agujero negro central. Y eso ha dictado el tamaño de este universo. Tienes que entender que todos los universos no son iguales. Cuando hablamos del únicos, es lo mismo que todos los sistemas solares no son iguales.
Y esa condición dicta mucho el tamaño y el campo magnético, la fuerza de los paquetes y luego la división de esto en la condición ambiental que dicta la liberación de los neutrones o la creación de los electrones. Por lo tanto, siempre tiene que haber una condición de Twinity dependiendo del entorno. En la condición universal, el Sol tiene un gemelo. En el núcleo tenemos un electrón y un protón como gemelos. Perdón, protón y neutrón como gemelos. Entonces, esta estructura tiene que tener su propio sistema gemelo con el exterior, que es el electrón. Esto es lo que llamamos el elemento fundamental. Lo llamamos deuterio o estructura equilibrada. Luego observa la misma estructura en el universo. La teoría actual de la física de que el neutrón se divide y luego libera algo de energía y luego tienes un protón y un electrón se basa en la condición del estado de materia, cuya separación dicta esto. En una condición de plasma, en una dimensión de campo, no tenemos tal cosa. Aquí recolectamos energía de la división. Allí la dividimos en nuevos campos de fuerza. Esto es lo que vemos, la interacción del campo de la Tierra gravitacional y magnético con el sistema solar, con los rayos del Sol, creando plasmas, digamos, cobre, zinc, oro y el resto. Entonces tienes que entender la definición y entender que hablamos de dos direcciones y dimensiones diferentes. El estado de materia, el estado de energía. El estado de materia tiene divisiones que liberan calor y se convierten en segundo. El estado de energía que libera campos que en su movimiento se convierten en plasmas secundarios completados o creados, lo que conduce de nuevo a la condición del campo gravitacional central del universo, que luego lo vemos como un plasma, y luego la condición de este. Una de las partes más importantes que tiene que entenderse es cómo se crean las estrellas, cómo tu alma se convierte en el centro de esa estrella, porque ahora eres ese catalizador para unir el resto de los campos de la posición del universo, como tu alma se convierte en el centro de esa estrella, ya se crea como una composición de campo magnético. Ahora eres ese catalizador para unir el resto de los campos de la posición del universo. Como tu alma se convierte en el centro de esa estrella, ya se crea como una composición de campo magnético. Y luego esto lo lleva a un paso más allá, que entendemos el neutrón, la división de un neutrón en electrón y protón y la condición en el estado de materia de este plasma. En el estado de energía, que es una dimensión de campo, la cosa no sucede y puede crear cierta fricción con ese campo para convertirse en el alimentador de ese neutrón. Eso crea una condición de división en lo que se convierta. Esto es lo que sucede en el núcleo de un átomo cuando lo llamamos desintegración nuclear. Eso está en el nivel de energía, pero necesita una fuente de energía para que se convierta. Si la recibe del exterior, se desintegrará muy rápido porque la energía entra en ella. Si depende de la pérdida de energía de todos los electrones y protones en este entorno, entonces tiene un tiempo fijo de cuánto recibe. Es por eso que la industria nuclear lo llamamos vida media. Es mucho lo que podemos medir. En los campos universales, la energía del universo alimenta todo el conjunto. Cuando creaste ese cúmulo, cuando creaste ese átomo, cuando creaste esa cantidad de electrones, protones y neutrones, el pegamento adicional, que es el neutrón, que se ha convertido en parte de la estructura que mantiene unida a la gemela, se convierte en un campo gravitatorio para absorber cualquier energía que es liberada de los electrones y los protones en esta estructura. Y una vez que la recibe, llega al punto, es como una división de la célula en el útero de la madre. Recibe una energía, se divide en dos más, pero la energía, al estar confinada, cuando se divide, crea una división del átomo, porque desequilibra los conjuntos Twinity de los protones y electrones y los neutrones en los paquetes twin, paquetes gemelos, que es uno entre el protón y el neutrón y otro que tiene el protón y el neutrón para crear su propio grupo con el electrón.
Es por eso que tenemos órbitas y podemos obtener tantos electrones en cada órbita, no solo por azar, es por la energía que ahora esta célula solar crea y absorbe, y esto es lo que sucederá a nuestro Sol. Cuando las fuerzas del campo llegan a una posición de equilibrio, el Sol se explotará porque tiene que dividirse. Su propia conversión de energía se vuelve tan eficiente que se alimenta a sí mismo. Además, la energía es absorbida del entorno y luego dicta la condición. Tenemos que entender que no hay diferencia entre micro y macro en la estructura del lado físico del universo. Lo mismo ocurre con la transferencia de energía en el lado de la energía. El lado físico es la mitad del ADN, el lado energético es la otra mitad, el lado universal de la energía del ADN. Hay que diferenciar entre el estado de la materia y el estado energético. Y luego, ¿qué ocurre en el estado de la materia? Es dictado por la línea central de energía y luego la línea central de energía de la célula, el sistema solar, la galaxia, el universo. Está dictada por los campos de energía de lo que llamamos el creador del todo. Es muy sencillo. Soy un niño, tengo una madre, mi madre tiene una madre y mi madre tiene una madre. Es lo mismo. El hombre, la célula del hombre, el sistema solar, la galaxia y lo que llamas el universo. No hay diferencia. Y entonces se entiende cuando hablamos del neutrón, su división, del neutrón, la energía de liberación, que es la energía que retiene el propio sistema y al mismo tiempo es gastada por los demás. El, Cuando tienes un neutrón huérfano en el núcleo, para mantener ese neutrón huérfano en su posición, la interacción del campo gravitacional, los campos MAGRAV, el posicionamiento del electrón y los protones y neutrones en este núcleo en conjunción con los otros pares para mantener la distancia es recogido por el neutrón adicional. Por eso, cuando recibes eso, pasas por una transmutación de cambio, lo que llamamos desintegración nuclear. Y fundamentalmente, el tamaño de la energía para cada uno de lo decide la línea central del universo, en este universo. La cantidad del tamaño de los campos en el plasma de otro universo no es la misma que la nuestra. Depende de qué lo creó, en qué condición fue creado y cuál es la posición con respecto a los otros cúmulos en los universos. Esto es exactamente lo que le pasa a tu riñón, a tu hígado y a tu pulmón. Es el entorno el que decide el tamaño y la forma del mismo. Por eso, si entendiste esto, creamos el cerebro de Naomi. Y si entiendes esto, hoy en día tenemos que llamarnos trasplante de riñón, máquinas de diálisis, con el nuevo conocimiento que esperamos ahora estar liberado como energía y tratando de hacer que la comunidad universal entienda. Los científicos del hombre para entender es como que si crea una condición, entiendo la fuerza del campo en el riñón, en el otro lado del riñón y reparas el riñón, o puedes crear un riñón. Si no tienes un riñón, puedes crear un riñón. Este proceso hoy está sucediendo con nuestro ensayo clínico sobre la forma en que desarrollamos el cerebro para un riñón en uno de los países del Medio Oriente. Ha estado en marcha durante 3 o 4 meses y esperamos que la prueba comience mañana y vemos cuánto hemos logrado recuperar a un riñón totalmente perdido para volver a operar. E incluso los médicos están desconcertados en cómo se ha logrado esto y bajo observación. Que nosotros lo mismo que hicimos con Naomi, ahora nuestros médicos dijeron que el 60% del riñón se perdió, ambos riñones. Y ahora hemos logrado en las primeras 6 semanas recuperar gran parte de la operación y la prueba está prevista para mañana para ver cuánto del riñón hemos reconstruido. La persona es una niña y estamos con muchos médicos que están monitoreando esto. Es otro avance en el mundo de la ciencia. Hemos visto los datos que lo confirman. Estamos esperando el siguiente lote de datos que comienza mañana en la sesión de 24 horas. Y luego veremos cuánto hemos repetido lo que hicimos con Naomi en la pérdida total o pérdida parcial. Esta vez los médicos han confirmado una pérdida del 60% de ambos riñones y hemos demostrado la reversión porque entendemos que en la creación de condiciones de campos no se toma ningún medicamento del lado de la Fundación Keshe. Simplemente creamos el entorno y la replicación
del entorno conectado al cerebro crea una dimensión del riñón. Entonces, puedes crear un riñón en cualquier parte del cuerpo del hombre. Si lo sabes, esto es importante para el próximo ciclo del trabajo que entrará en funcionamiento para comprender. Es la condición que dicta el tamaño del neutrón y luego cuánta energía se absorbe de su entorno y conduce en la división de sí mismo, lo que llamamos un plasma fundamental. Uno es el estado de materia, otro es el estado de energía. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. En cierto modo, antes estabas hablando de la madre de las madres, etcétera. Y esto nos lleva a la pregunta de Trevor. Tenía una pregunta que estaba investigando sobre Mr. Casey. ¿La madre de quién? Pregunta, bueno, mencionaste que el próximo profeta será una mujer y que él estaba centrado en eso y se preguntaba, ¿eso se relaciona con Mitra? ¿Y cómo llegaría aquí la hija de Mitra y cuándo es el momento que venga? Mr. Casey, ella ya está entre ustedes, no está por venir. Es reconocida por muchas personas que se cruzaron con ella. Y ese es el próximo ciclo de conocimiento. El nacimiento de la hija de Mitra no es un evento físico de cosas que cambiarán. Es una continuación del ciclo del conocimiento que lleva al hombre a comprender más sobre el funcionamiento del universo. Más o menos no tiene nada que ver con la dimensión de la fisicalidad del hombre. Y ella está entre ustedes y ya ha influido en muchas cosas desde su nacimiento. No es lo que será, cómo será, ya está ahí. Y con el tiempo comprenderás y verás el conocimiento. Es el nacimiento de un nuevo conocimiento. Es el nacimiento de un nuevo conocimiento, el nacimiento de una nueva comprensión, no solo para la humanidad, sino para la comunidad universal. ¿Alguna otra pregunta, Rick? Bueno, incluso Trevor había llegado más o menos a la conclusión después de revisar la transcripción de All in One, buscando la palabra profeta de todo en uno, buscando la palabra profeta y demás, dice hacia el final, yo estoy seguro de que si mi pensamiento sobre la hija de Mitra como persona es una realidad, tal vez sea el don del lado emocional para no lastimarnos más. Mr. Keshe, ya veremos. Pregunta. Muchas gracias, señor Keshe, por su decisión y por lo que hizo hoy. Es realmente genial, ni siquiera yo puedo hablar de ello. Lo primero que surgió hoy, y estábamos hablando de ello, es la condición de Naomi. Dios bendiga el alma de Fabio, ya estábamos hablando. La última película que vi de ella era como si no tuviera equilibrio. No tenía equilibrio. Es porque su cerebro es como el de un bebé y ella es como un bebé. Cuando el bebé camina, no tiene equilibrio y lo encontrarán pronto y estaremos completamente normales. ¿Y ella es normal ahora o no? Lo primero, la primera pregunta es esta. ¿Cómo está? Mister Casey, la situación con Naomi de pie llegó más tarde. Tiene que ver con sus ligamentos, no con su equilibrio. Tuvieron que hacer una operación para liberarlo. Había una operación necesaria y no tenía nada que ver con su cerebro. Está pasando por un proceso normal de rehabilitación gradual a largo plazo. Tienes que entender que después de un tiempo el proceso de usar la tecnología para Naomi se detuvo por razones que conocemos, entendemos, pero es una decisión familiar o la decisión que tomaron. Como siempre, guiamos a la familia hasta donde sea necesario, pero ellos tienen que dar los pasos de la misma manera que dieron el paso para crear el cerebro y el resto. Ella entiende completamente lo que es una vida normal y los últimos videos que hemos visto de ella, pero su equilibrio no tiene nada que ver con su cerebro. Tiene que ver con los ligamentos del pie, que los médicos decidieron que es necesario operar para liberar algunos ligamentos. Tienes que entender, cuando pasas por el tipo de choques, muchos tejidos musculares se dejan de mover, muchos ligamentos se atan. Y si no creas las condiciones para que se liberen a través de la tecnología, entonces tienes que pasar por una operación física. Hemos proporcionado un respaldo tecnológico completo, como hicimos al principio con Naomi y Giovanni. Así que no hay escasez para que ella viva una vida normal completa. Pero su pierna, donde estaba parada, no tiene nada que ver con... En realidad esto llegó un poco más tarde, después de que ella comenzó a caminar, más que eso. Fue una manifestación más tarde que se mostró, porque la ves en algunas fotos, está de pie o lo que sea, pero es como un ataque de ligamentos y tuvieron que hacer algo para liberarlo, que es lo que los médicos generalmente piensan que es la única manera de hacerlo. Mientras estaba allí, tengo que mencionar algo. Perdimos a uno de nuestros amigos más queridos, John Wells de Argentina, en los últimos días.
Doy lo mejor de mi alma por su elevación a su nueva dimensión. Fue un gran maestro y partidario de la Fundación Cage en América del Sur. ¿Cuál es tu próxima pregunta? Pregunta. La próxima pregunta que me viene a la mente ahora es lo que dice sobre el hilo y la cuerda y cómo crear un vínculo como entre esa cuerda y cómo funciona. Tenemos en el Corán, habla en farsi y que habla de esta cita que significa hilo. Hilo es exactamente como responder o una cuerda. Como eso es como el nuevo verso del que hablaste la semana pasada. Eso es un vínculo como si fuera un, no sé, como si tuvieras que, que dice, no entiendo, tienes que explicarte. Pregunta, perdón, ¿cómo? Mr. Keshe, no entiendo tu pregunta. Pregunta, en el Corán, es un verso que está escrito en el Corán, habla en farsi. Está en inglés y significa agarrar el hilo del creador y no estar como separado. Esta es la forma, como esta es la forma de crear cosas, como si fuera un hilo. Es una cuerda, como esa es la palabra que usan en el Corán, exactamente la cuerda y el hilo. Mr. Keshe, sí. El punto es que si escucha la enseñanza, incluso creo la semana pasada o la semana anterior donde dibujamos el círculo de la línea del creador, como por ejemplo en una bola. Todos somos parte de ese hilo. No podemos ser nada separado. Incluso si nos separamos como un plasma de fisicalidad, aún tenemos la conexión de la línea de los campos que llamamos posicionamiento magráfico. Así que nunca estamos separados. Y depende de la fuerza que adquiera. ¿Estamos en la línea principal o somos una fracción de la división de la línea? Es lo que llamamos un hilo. Sabes que en Farsi tenemos lo que llamamos árbol de la vida y es muy conocido en todo el mundo. En el árbol de la vida hay muchas alfombras iraníes con lo que llamamos árbol de la vida, donde tienes un árbol, tiene una base, un centro, y el árbol surge y luego se divide en dos ramas y son lo que llamamos diferentes ramas. Y luego las ramas tienen sus ramas y son lo que llamamos tres de la vida. Este tronco es la línea de lo que llamas el creador. Y luego, por división de los plasmas, obtenemos un subsidiario. El tronco no cambia. A medida que crece, se divide. Y este es el árbol del creador. ¿Cuál es la fuerza y cuál es el cordón? Y de cualquier manera, en algunos casos, cuando estos interactúan, crean los mismos campos de fuerza que la rama principal. Cuando hablamos del árbol de la vida y del árbol de la creación, ambos son lo mismo. Es una corriente, un creador. Entra una base, la madre, el alma, y luego se va. Si miras lo que dije en algunas enseñanzas en el pasado, cuando miras al árbol enraizado en una posición y se ramifica y no mata, crea una condición para usar el entorno para vivir. La vida de un árbol, una entidad vertical, es muy similar al creador, anclado al únicos. Se alimenta a través de la dimensión de lo que llamas luz universal. Y en el árbol de la vida, lo que vemos, obtenemos ramas, pero con lo que llamamos el árbol del universo, tienes una forma esférica, porque tienes el principio de lo que llamamos carbono 14 y la división de los campos. El crecimiento y la forma del únicos permite la forma del universo, lo mismo que un árbol. Tienes un árbol bajo, tienes un árbol alto, pero al final es lo que llamamos el árbol de la vida del hombre. Tienes el árbol de lo que llamamos la vida del universo. ¿A cuál lo llamas hilo? ¿La rama principal? ¿O a cuál lo llamas cuerda? ¿Las líneas laterales? Lo cual la interacción del campo de las dos cuerdas puede o podría llevar a la creación, a la conexión con la cuerda principal. Esa es la belleza de la creación. Pero en el mundo de la creación esto se debe al dinamismo de la interacción del campo.
Por lo general termina siendo una forma ovalada en lugar de una forma redonda. En la Tierra los árboles crecen de esa manera. En el universo, cuando volvamos a las condiciones universales, veremos algo muy interesante. Y es que la forma de nuestro universo no es necesariamente la misma forma del universo siguiente, porque estos universos tienen otros universos que están conectados y le dictan fuerzas. No todos tienen la forma y estructura, así que el árbol de la vida en la vida de los campos y el árbol universal es más esférico que el vertical, como vemos en el sistema planetario, pero en esencia, si observamos la vida de una vida vertical, es en gran medida la vida de la creación, anclada, sólida, no mata, pero toma de su entorno lo que necesita. ¿Alguna otra pregunta? La tercera pregunta es, usted dijo en el taller de buscadores de conocimiento 559 que desde la fuente la energía como la luz o la energía en movimiento trata de encontrar el equilibrio entre su propio campo magnético y gravitacional de acuerdo con como respecto a su posición. ¿Qué es exactamente y cómo establece esta posición? ¿Cuándo llegó a esa posición? ¿Por qué se vuelve a unir? ¿Se refleja cuando llega a ese punto o llegó a la gravedad, Mr. Keshe? No entiendo tu pregunta, no entiendo tu pregunta. Pregunta, lo siento, lo explicaré de otra manera. Cuando se crea la materia, la estructura cristalina que explicaste, cuando la luz se refleja en el punto en el que se refleja hacia la fuente, hacia el, como cuando todos los campos se unen en el centro, cuando se crea la estructura cristalina, cuando esta luz viaja como una distancia de A a B, para encontrar es como el equilibrio Mangrave y es un punto en el que exactamente se convierte en una fuente y luego se refleja. Mr. Keshe, se vuelve como es muy parecido a un protón y a un electrón y tiene una limitación en el recorrido. Es como da una dimensión de fisicalidad en el punto de retorno. Y esto es lo que vemos en la mayoría de las estructuras con luz. Así es como creamos la luz láser. Enfocamos las luces y las concentramos en una dimensión. Pero en la condición de plasma, el punto del campo en el posicionamiento MAGRAP, alcanzando un punto de alguna manera. Si miras una fuente donde el agua sube, va al punto en el que puede subir de acuerdo con la intensidad del campo que está surgiendo y llega a un punto y luego se rompe y vuelve a caer. Ese es el punto, ese punto de inflexión del cambio no vuelve a bajar por el costado del agua, salpica. Ese punto de cambio es un posicionamiento equilibrado de la gravedad y presión del campo del agua. Otras fuerzas de campo, y esto es exactamente lo que es con la luz, con los campos. Tiene cierta fuerza que va. Esto es lo que dije en el pasado, que necesita ser entendido en su totalidad. La creación, el tamaño de nuestro universo está dictado por los campos que vienen del centro al límite del universo, en lo que llamamos carbono 14, que se convierte en la estructura de equilibrio del punto que diverge y se convierte de nuevo. Y si entiendes esto, que todos los campos del universo central mantienen continuamente esta fuerza de campo para mantener la forma y el límite del universo, entonces entiendes que el amor de Dios, los campos del Creador, pasan a través de todos nosotros, porque estos campos tienen que pasar a través de ti, de mí, de mi alma, de mi fiscalidad, para llegar al límite, para crear ese límite. No zigzaguea a mi alrededor. Entonces, en cualquier momento recibo la belleza del Creador dentro de mí. Por mucho que reciba alimento, recibo energía del Sol, ese campo de fuerza central de la galaxia y ese campo de fuerza de la creación y el Creador está dentro de mí, me pasa. Entonces, nunca estoy sola. Esta es la línea central del universo. De esa va a la posición que mantiene continuamente la forma del universo. No importa dónde me ramifique, desde otra línea, desde allí se ve a una galaxia, a la Tierra y luego a mí. Este campo sigue viniendo porque tiene que confirmar la dimensión y la posición. Entonces recibo el amor del Creador en cualquier momento. En cualquier momento no estoy solo, porque si no estuviera allí, entonces habría sido un agujero en el universo, en el único.
¿Entiendes? Entonces, gracias. Entonces, esta es la posición de siempre decimos, ya sabes, estamos solos. Nunca estamos solos, porque mientras exista este planeta, mientras exista este universo, los campos del centro tienen que dictar la dimensión de la creación. Y en ese punto, cuando el campo del universo está, el único se está ahí, entonces fluye como hacia atrás, como dije, como la fuente, que luego crea una nueva dimensión de vida. En el futuro les enseñaré cómo entender de dónde vienen los campos. ¿Son el reflejo o son el centro? ¿Y cuál pueden usar para llegar al centro, al creador? Entonces, cuando estamos vivos, siempre estamos sin ese campo que viene del centro. El universo no puede existir. Y si tenemos el universo que vemos a diario, todos los días, tiene que tener un campo que se equilibre con el centro. Y simplemente no sucede. Tiene que ser una reacción e interacción con el entorno. Y en esa posición, siempre, no importa dónde estemos, recibimos el amor del creador, las energías del creador. Esto es lo que llamo el hidrógeno. Y luego tiene estos dos reflejos, que es carbono 14, y luego tienes el reflejo de la superficie que crea el carbono 60. Y nunca nos dejan solos, porque siempre recibimos como parte del espectro. Esto es lo que siempre decimos. Comemos el 20%, el 80% viene del medio ambiente y parte de ese 80% es la energía del creador, porque tiene que pasar a través de nosotros para confirmar la existencia del universo. Entonces, siempre estamos recibiendo de la fuente. Y sí, en la comprensión de nuestro conocimiento, alcanzamos el punto de la madurez, podemos volver a este camino. A medida que retrocede, y encontrar nuestro camino hacia nuestro creador. Y luego, cuando llegues, nos convertimos en parte de la creación total. Espero que esto responda a tu pregunta. Pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias. Pregunta, ¿la elevación y el movimiento se lograron en épocas anteriores en Persia mediante la llamada magia antigua de las alfombras voladoras, similar a lo que desarrollaron en Irán el señor Keshe? ¿Eso fue real o solo mitos y leyendas? Mr. Keshe, no sé. Ve y pregúntale a la gente que lo voló. Rick, ¿no has estado en uno recientemente, Mr. Keshe? No, no he estado en la alfombra persa durante mucho, mucho tiempo. Probablemente te hayan quitado la alfombra de debajo de tus pies algunas veces y hayas hecho un viaje de esa manera, pero Mr. Keshe, no realmente, no he estado en la alfombra persa durante bastante tiempo, pero el conocimiento tienes que entender. Cuando miramos el sistema de vuelo en Irán, regresé de Irán, creo, alrededor del 6 de octubre de 2008. Logramos volar en septiembre o octubre. Fue, el día del vuelo fue el 28, el Shaban. Ese día, alrededor de las 5 de la tarde en la Universidad de Sharif de Teherán. La dimensión de los campos que creamos en el estado de la materia, en el reactor que has visto ahora, se hace de una manera mucho más simple. Como dije, ese reactor es un estado de materia y esta nueva tecnología es el estado de energía, que es totalmente diferente. Y en esta tecnología necesitábamos fuentes nucleares y en esta nueva tecnología creamos radiación como sentimos, como necesitamos. Lo que significa que nuestro conocimiento ha pasado de ser de usuario a creador y eso cambia el juego. Y esta es la belleza de la nueva tecnología. Si obtenemos un acuerdo de la luz verde del Ayatollah Khomeini de Irán, hoy estoy seguro que el curso de la humanidad cambiará muy rápidamente al difundir el conocimiento a través del sistema educativo iraní, a través de los canales de televisión iraníes y en todo el mundo de lo que se está logrando, de lo que ha sido ocultado por los gobiernos, por qué razón. Y ahora esperamos para ver
Una decisión sobre qué camino tomar. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Hola, señor Keishe. Un buscador de conocimiento de la comunidad de China quiere preguntar. Usted dijo que el corazón humano es un generador de campos magnéticos. ¿Cómo se crea el campo magnético del corazón? Si alguien usa un corazón artificial, ¿qué pasará con su alma de la fisicalidad? Mr. Keishe, no mucho. Funciona sobre la condición física y la condición que se crea por ella. Tienes que entender, tienes la estructura física del cobre, que es parte del aminoácido conectado, que hace lo que llama la estructura física, y luego tienes un flujo rápido de los campos, que es hierro, que pasa a través y cargado. De aquí es donde viene el alma de la fisicalidad, la energía del medio ambiente, luego el estado de la materia. De ahí es de donde vienen las cargas, lo que llamamos cargas eléctricas del cuerpo. El corazón no solo crea un latido cardíaco, crea una corriente eléctrica continua. Es como una presa, si lo miras, la cascada viene, la presión del agua, que es la sangre, viene y es dinámica. Lleva tanto de cobre como de hierro, que es parte de tu sangre. Luego golpea o queda atrapada en un vórtice que libera esa energía por interacción, creando una corriente en el corazón que fija ese corazón, esa corriente para el resto del cuerpo. Nuestro corazón no es solo una bomba, es un generador de campos de la misma manera que generamos electricidad en una presa. Y esa energía no está conectada por cables de corriente eléctrica, sino que como un pulso de energía del campo, como un alma, se propaga para alimentar lo que llamamos las necesidades de la dimensión física. Así es como funciona. Y nuestro mundo científico no tiene ni idea de esto. Simplemente observamos al corazón y decimos, es el quien bombea. La energía, la sangre lleva y de alguna manera ya absorbe energía, especialmente del entorno a través de la pared del pulmón, al chocar con la estructura física del corazón. Es un generador y convierte la energía de una forma en otra en energía plasmática, es decir, energía que no necesita una dimensión de conexión por cables. Se propaga por todo el cuerpo y así es como nuestro cuerpo recibe sus cargas. El corazón es una combinación de bombeo, que es la interacción con su propio material, lo que lleva a la liberación de la energía. Esto es lo que hacemos de alguna manera si sostienes esa cúpula física que has visto en la mayoría de los laboratorios físicos y ves la luz moviéndose cuando la tocas. Así es como funciona. Siempre consideramos al corazón como una bomba, pero el corazón tiene un generador de energía, un convertidor. Es por eso que la energía del pulmón entra con la sangre, choca contra una pared, choca de alguna manera al chocarla, libera su energía y esa energía se convierte en lo que llamamos el alma del hombre, alma de la fisicalidad del hombre, porque es el centro de energía. Y luego, si entiendes esto, entonces entiendes todo el funcionamiento, cómo funcionan las cosas en el cuerpo del hombre. No mires el corazón y no mires, oh, entra y la sangre oxigenada va a cada célula. El hombre mira lo físico, pero no tenemos electromecánico, lo que llamamos gente para entenderlo. Si tienes esta energía, simplemente te pones a prueba. Traes una bomba y llevas el agua a una pared. ¿Qué sucede? Haces un agujero en ella. Si te pones las aspas, la hace girar. Si le pones un convertidor de energía, te muestra la corriente eléctrica o energía. Entonces, ¿a dónde va esto? Entra. Tienes que ir. Incluso cuando pasa por la cámara de una parte del corazón o a otra cámara, se comporta y reacciona como un convertidor de energía. Tiene una función. Entonces tiene dos cámaras del cuerpo y luego tiene la inferior que regresa consumida y una en la superior que entra simplemente siendo alimentada con energía. Y luego la interacción de estas dos es violenta, muy violenta, porque es por eso que tiene un latido cardíaco. Todos estos se unen y mira el corazón como un generador de energía en una condición de plasma, lo que significa la fisicalidad del hombre. Y entonces ves por qué decimos que el alma de la fisicalidad generalmente se encuentra dentro del corazón, pero de alguna manera tiene un segundo sentido porque es la dimensión física y luego tienes el alma del hombre. Entonces ves dos bombas, dos centros de energía trabajando juntos. Y luego llamamos el uno el alma de la fisicalidad, al otro lo llamamos el alma y el otro lo llamamos el espíritu. El espíritu del hombre se encuentra dentro del corazón de la operación.
La mayor parte allí porque otras partes del cuerpo tienen el mismo tipo de funciones como el hígado y el riñón y el resto, pero con diferente fuerza. Y la interacción colectiva de los órganos y partes del cuerpo crea el alma de la fisicalidad. Pero en esencia, la mayoría se encuentra dentro del corazón. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Gracias, señor Keshe, por revelar un nuevo horizonte para la humanidad. ¿Existe una oportunidad de avanzar en la tecnología del plasma ahora con las naciones BRICS que están juntas en Rusia esta semana? Mister Keshe, esto es un ladrido en la pared, como yo lo llamo. Tienes que entender, fue interesante escuchar parte de esa conferencia de los BRICS en los últimos días, pero todo esto es parte de lo mismo. En cuanto al estado de la cuestión, es un estado físico, es diferente. Estaba mirando esto, tienes que entender exactamente en 2019, hace 5 años, este mes tuvimos una conferencia en Brasil. No sabíamos en ese momento que los BRICS estaban teniendo una conferencia en Brasil en ese momento. Y luego, sabes el resto, que nos pidieron que nos quedáramos y nos quedamos en el mismo hotel. El equipo brasileño puede decirme y están aquí. Y nos quedamos y yo quería cambiar de hotel y me dijeron que con el permiso de los chinos y los rusos la Fundación Keshe solo está afuera. Se permitió que la estructura se quedara en el hotel donde estábamos, porque el primer ministro indio y la delegación india estaban allí. Nosotros el día que se suponía que debíamos irnos, teníamos todas nuestras maletas abajo y luego nos dijeron que regresáramos. Nos quedamos porque, como ustedes llaman, los líderes mundiales decidieron que la Fundación Keshe podía ser parte de ello. Y algunos de ustedes estuvieron con nosotros cuando nos reunimos con los líderes mundiales, ministros y algunas comunicaciones ocultas y reuniones que tuvimos con ellos. Entendemos esta estructura, pero que los BRICS se conviertan en una oposición o en un equilibrio con Occidente, todo estará ahí. Es muy saludable. Es una de las cosas más saludables que se pueden tener. No es una combinación, sino dos cámaras equilibradas, los dólares y los BRICS en el otro lado, donde para no llegar al extremo de los dólares se han hecho durante las últimas décadas. Aporta una buena estructura a lo que llamamos la economía saludable, y esto era necesario. Trataron de convertirse en euro, pero como el euro es muy británico-estadounidense, como ustedes lo llaman, originalmente basado y luego llevado a sí mismo, tenían el control sobre Europa. La forma en que los británicos prepararon a los alemanes y los franceses para crear una oposición, un equilibrio con el dólar, pero no funcionó porque los británicos estaban en el asunto y lo controlaban. Ellos lo organizaron, fueron los iniciadores, pero desde fuera lo controlaban. Ahora bien, con los BRICS no existe tal cosa, al menos por el momento. Así que son demasiado débiles. El euro es demasiado débil para soportar a los BRICS o al dólar, pero traerá una situación de equilibrio saludable. Pero si se produce la división de los BRICS, se mantendrá para lo que llamamos la mejora de la economía mundial. Sí, es algo bueno. Y tiene un alma, tiene un espíritu. Escuché lo que ustedes llaman el discurso del presidente iraní por primera vez en el BRICS, porque ahora es miembro de él. Y escuché el presidente Xi en las reuniones paralelas. Estamos viendo las reuniones paralelas. Es más importante que la reunión de la conferencia. Lo que se dice, cuando se dice, cómo y quién se reúne con quién. Hay una cierta cantidad de división para beneficio de algunos, pero en su totalidad es bueno para la salud de la economía mundial. Lo necesitamos. En Europa no pudo hacerlo porque los británicos tenían sus manos en ello. Y el BRICS es un campo saludable, lo que llamamos equilibrado, y con él traerá muchos bienes, y es parte del trabajo del alma que lleva a cabo a través de eso. Tienes que entender que el trabajo tiene un lado físico y un lado energético. Observamos el lado energético, lo que crea y todo es bueno, es muy bueno. Mi pregunta, señor Keshe, es volver a la información que acaba de compartir con nosotros acerca del corazón, que literalmente manifestó este pensamiento en mi cabeza. Cuando la energía central del hombre se expande encapsulando la totalidad de la fisicalidad, tiene entonces el latido del corazón del hombre la oportunidad de sincronizarse con el latido del corazón del planeta o el latido del corazón del sistema solar, la galaxia o el universo. Gracias. ¿Puede repetir eso? Pregunta. Cuando la energía central, el alma del hombre, se expande, y como usted lo ha dicho en el pasado, la cubierta se da vuelta
Y es entonces la energía central, el alma del hombre, la que protege la totalidad de la fisicalidad dentro de la magnetosfera que crea. Cuando esa dimensión se manifiesta, el latido del corazón del hombre, ya sea a nivel plasmático o a nivel de la fisicalidad, se sincroniza alguna vez con el latido del corazón del planeta, el latido del corazón del sistema solar, la galaxia o el universo. No entiendo su pregunta. Pregunta. Sé por experiencias pasadas que básicamente en el pasado la nave espacial con la que interactué tenía un latido. Ahora lo veo como un latido que salía de ella y toda la vida en cualquier dimensión en la que se manifestará. Mr. Keshe, déjame explicarte. Pregunta. ¿Tiene un latido? Mr. Keshe, déjame explicarte algo que debe entenderse. No importa en la dimensión física o en la dimensión energética, el movimiento solo se produce por diferencia en la fuerza de campo o por posición. Por esta razón, cada estructura en su interacción con los campos necesita y crea una condición de posicionamiento diferencial. Lo llamamos el latido del hombre, o lo llamamos el latido de la Tierra, lo llamamos el latido del sistema solar, la galaxia y el universo. Todos tienen un latido porque se debe a la interacción de los campos, a la posición diferencial. Es en gran medida energía de diferencia y potencial. Y ese latido es resonancia a través de lo que llamamos el mundo de la creación. El latido del corazón del alma del hombre está sincronizado con el latido del corazón del campo magnético de la posición central del universo. No lo hemos entendido, al igual que nuestro latido está condicionado al estado de la materia de este planeta. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto absorbemos? ¿Y qué latido? ¿A qué ritmo tomamos de él? ¿Y qué material tomamos de él? ¿Y qué latido creamos? Cuando corres, tomas mucho material de la superficie de este planeta, entonces tienes que usarlo. Así que cuando entra en el pulmón, crea un latido más rápido. Y luego lo mismo con el universo. Depende de la velocidad del alma del hombre, está en la dimensión del movimiento y lo que crea en medio y qué latido físico crea. Hay un latido entre el alma del hombre y el alma del universo. Y hay un latido entre el alma del hombre y la galaxia. Y lo mismo con la Tierra. Debido a que son dos campos, tienen que interactuar. Y en algún lugar para que interactúen tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un posicionamiento. Pregunta. Cuando la humanidad interactúa con la familia universal de cualquier tipo, es diferenciación de los latidos del corazón. Eso es una sincronización, ¿no? Puede que no sea consistente, pero una vez que comienza la interacción entre las dos totalidades de almas, hay una especie de sincronización que los latidos del corazón universal. Mister que verás. Algunas personas tienen una falla. Alguna, hay una especie de Hay una especie de sincronización de los latidos del corazón universal. Mr. Keshe, verás, algunas personas tienen una falta de corazón cada pocos latidos. ¿Qué les sucede? ¿Por qué tenemos latidos irregulares? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que ver la emoción con el alma de la fisicalidad y la fisicalidad del hombre? No se puede ver en una sola dimensión. Cuando se observan estas cosas hay que observar la estructura completa, lo que viene de fuera. ¿Cuál es el efecto en el interior y qué significa? No solo para que se ajuste a nuestra comprensión, sino que realmente lo que significa. Cada célula tiene un latido, pero colectivamente se conecta con el latido del alma de la fisicalidad, porque cuando se conecta con el latido del corazón, lo que llamamos corazón, y entonces tienes al mismo tiempo una conexión con el alma del hombre. Y la combinación de los tres es un equilibrio de la vida de la célula del cuerpo del hombre. Y si se entiende esto, se entiende por qué las células viven tanto tiempo y tienen una duración de vida. Se ha oído hablar de la carrera entre la liebre y la tortuga. La tortuga se sienta en la estructura ósea y la liebre en los campos de la piel del hombre. Pregunta, es una forma muy interesante de decirlo. Creo que, Mr. Casey, es lo que es. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿la humanidad está en un estado de hipnosis
por mirar televisión y necesita oír y ver la televisión para saber qué hacer con su vida diaria. La televisión difunde miedo y mentiras para crear la ilusión de control. La gente parece cansada de creer más allá de la televisión. Si nosotros como grupo tenemos la intención positiva de que la humanidad vea más allá de la programación de la televisión, ¿con qué fuerza podemos afectar el campo colectivo para crear esta realidad? ¿En qué marco de tiempo? En otras palabras, si no tenemos las herramientas de la Fundación Keshe para usar, ¿cuál es su opinión sobre mantener la intención del cambio? Mr. Keshe, hay algunas cosas cuando hablas de la televisión. La generación joven casi nunca mira televisión. Aquellos que se limitan a mirar televisión o lo que sea, generalmente tienen más de 45 o 50 años, es verdad. La generación joven no se limita a una posición y un lugar, es dinámica y está conectada con todo lo que llamamos teléfonos móviles, aplicaciones y el resto. Y depende de si consideras la televisión como una fuente para que estés allí y puedas comprender. La última vez que me senté a ver la televisión fue hace muchos años. No tengo tiempo para eso. A veces hago tiempo para ver una película o lo que se llama un documental. Puedo hacerlo, lo mismo en el teléfono móvil. Luego cronometro el tiempo que pasa en la televisión porque alguien lo ha organizado. Esa parte es más o menos la estructura de la televisión con una generación joven de personas que son dinámicas como nosotros. No existe. No puedo recordar la última vez que me senté a ver un programa de televisión. Lo hice. Intenté ver de qué se trataba en Manchester. Y después de unos 5 minutos me aburrí porque eran las mismas personas que dejé en Inglaterra hace 24 años, pero son caras más viejas, no caras nuevas. Pensé que eso era aburrido. Pero en general, lo que está controlado en el marco se ha salido de control con Internet y los nuevos medios. Lo único que queda, si no tienes acceso a ellos, es esperar que la humanidad llegue a ese punto. Lo único que le queda al hombre es la esperanza. Hay mucha gente que ni siquiera ve la televisión para tener el control o ser controlada por algo. ¿Alguna pregunta? Pregunta. La pregunta es, ¿cómo se crea el neutrón, Mr. Keshe? Muy sencillo. Es el campo del entorno. Cuando se reúnen en una fuerza de cierto tamaño, se manifiestan de acuerdo con la posición del campo gravitacional de la línea central del universo. Un neutrón se puede crear en medio de la nada en el espacio cuando no hay estado de materia. No necesita una posición física de la atmósfera, pero las condiciones atmosféricas crean esa condición del entorno y del universo que da el tamaño de la energía del neutrón. Hay que mirar al neutrón como un paquete de energía que con la interacción del entorno se manifiesta como un paquete. Y es principalmente lo que llamamos el estado de plasma, no tiene dimensión física. Si todos miramos lo que llamamos el antiguo sistema mirando un átomo, asumimos que hay un protón, un electrón y un neutrón. Solo pudimos ver la confirmación del electrón debido a su rápido movimiento y a lo que llamamos posicionamiento McGrath, y luego la interacción de estos dos campos con su entorno, la luz zumbando por todas partes. Así que este es el entorno, pero el tamaño y la energía de ese están dictados por la luz central. Es como mostré la luz del creador, el amor del creador, causan todo, así que en ese ir dictando todo en su camino para crear el efecto de carbono 14 y luego en interacción con su entorno de sí mismo con carbono 16 da su manifestación física. ¿Lo damos por terminado, Rick? Seguro que suena bien, señor Keshe. Muchas gracias. Mr. Keshe, muchas gracias. Por favor, espero únase a nosotros en las 3 sesiones de noviembre, diciembre y enero y que podamos expandir nuestra tecnología y conocimiento para nuestros científicos, que abramos un nuevo horizonte para la humanidad y al mismo tiempo espero ustedes, almas y gente, escuchen que obtengamos un resultado positivo del liderazgo iraní hoy, que podamos tomar el camino de la paz. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Rick, muchas gracias por su arduo trabajo en el fondo allí, señor Keshe. Sé que está trabajando día y noche, que están marcando una diferencia, eso es seguro. Hay muchos buscadores de conocimiento y mucha buena energía en todo ese campo que te está apoyando al mismo tiempo. Así que buena suerte con todo. Mr. Keshe, muchas gracias. Y hay algo que olvidé mencionar. La Fundación Keshe, como la llamamos, me acaba de enviar el aviso sobre las telenovelas y están lanzando un nuevo parche para niños para lo que llamamos telenovelas para jóvenes. Si estás interesado para que pueda decirle al equipo de la Fundación Keshe, como lo llamas, he hecho mi trabajo, lo anuncié. Estás en lo que está por llegar. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana que viene.
561, taller de buscadores de conocimiento del 24 de octubre de 2024. Gracias a todos por ser parte del alma de la paz.